tema que he titulado Tu llamado. ¿Ok? Inclinen su rostro, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te bendecimos y te damos las gracias, Señor, por este tiempo, por tu palabra, porque ella es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo, y creemos que hoy ella va a penetrar en cada corazón, en cada vida, y hará conforme al propósito por el cual la vas a desatar. En el nombre de Jesús creemos que ella provocará respuestas, sanidad, libertad, Señor, y cada persona que esté en este lugar, Señor, será tocado por tu Santo Espíritu, en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuántos lo pueden creer? Amén. Bien, he titulado el tema Tu llamado, ¿ok? ¿Cuántos de los que estamos aquí creemos que tenemos un llamado? Amén. ¿Ok? Solamente dos manos. Tu llamado. Amén. Todos tenemos un llamado. Todos, aún los que no alzaron la mano. Ese es su llamado. ¿Cierto? Ese es su llamado. O sea, no todos, pues muchos son llamados y pocos los escogidos. Amén. Pero tú tienes un llamado. ¿Ok? De pronto no eres un escogido, pero sí tienes un llamado. ¿Ok? La Biblia, bueno, hemos hablado mucho de una persona que fue llamada, pero que fue escogida. Y pues me fascina la historia de Josué, porque en él se cumplen ambas cosas: un llamado y un escogido de Dios. Josué capítulo 1, verso 9 dice: mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. En donde quiera que vayas. Me dice amén, iglesia. En donde quiera que estés, en donde Dios te ponga, en donde tú quieras estar. ¿Sabes? Donde tú escojas estar, tal vez puede que Dios te conceda el deseo de tu corazón. Pero hay momentos en donde tú quieres estar y Dios te lleva mucho más allá de tus expectativas y de tus sueños. Amén. Entonces, cuando hablo de tu llamado, te estoy diciendo que no tiene que ser el que tengas un micrófono en tu mano, el que seas un predicador, que seas un expositor de la palabra, que seas un ministro de alabanza, que seas una persona que dirija varias casas de fe. No necesariamente tienes que tener un llamado específico, amén, sino que Dios te ha llamado tal vez a ser un empresario. Dios te ha llamado a formar una buena familia, a ser una persona diferente a las generaciones anteriores de tu casa, de ese grupo de familia que tal vez fracasaron en tiempos pasados, pero tú has llamado a marcar una diferencia. Amén. De pronto tú eres un joven que ha sido llamado a ser luz en medio de las tinieblas. Amén. No todos tenemos ese llamado, pero por cuanto tú conoces al Señor, por cuanto tú amas a Dios, por cuanto Dios te ha escogido, por cuanto Dios te sacó de las tinieblas a la luz admirable, tienes ese llamado. Amén. Por eso es que muchos que de alguna forma han visto tu cambio también quieren experimentar ese cambio. Eso se llama un llamado. Amén. Entonces, en esta palabra que Josué recibe de parte de Dios, hay varias cosas que me llamaron la atención. Hay varios ingredientes que tienen que ver con el llamado que Dios ha hecho a nuestras vidas. Amén. Entonces, te la repaso y te la digo nuevamente. Mira que te mando. Amén. Que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Josué capítulo 1 del verso 2 al verso 9 nos muestra el llamamiento de un hombre que era anónimo tal vez para el resto de Israel y para muchos de nosotros que hemos leído la Biblia, pero no era oculto para Dios. Me dice amén.
¿Sabe? Y eso es lo que te quiero sembrar en tu corazón. Muchos de los que no alzaron la mano ni siquiera saben cuál es su llamado, ni siquiera saben identificar tal vez el propósito y las cosas grandes que Dios tiene para sus vidas. Amén. ¿Sabe? Aquellos que hemos experimentado la respuesta de Dios y la manera como Dios ha venido cumpliendo sus planes en cada uno de nosotros, podemos mirar hacia atrás y hablar de que hace muchos años Dios nos llamó a algo. Amén. Y el día de hoy hemos visto el cumplimiento de ese llamado. Amén. Me dice amén, iglesia. Y tenemos la autoridad para hablarles a aquellos que todavía no lo han experimentado de que Dios cumple su palabra. Me dice amén, iglesia. ¿Sabe? Y Josué era una persona que caminó por muchos años. Y tal vez vivió su adolescencia, vivió su crecimiento, vivió parte de su adultez caminando pegado de Moisés y viendo las maravillas que Dios hacía a través de este hombre, viendo la manera como Dios respaldaba. Él pudo ver cómo Dios abrió el mar, él pudo ver cómo Dios sepultó a todos aquellos que perseguían a su líder, pudo ver cómo Dios hizo tantas proezas desde que salieron de Egipto y camino a la tierra de Canaán. O sea, Josué tenía todos los argumentos, escúcheme bien, para obedecer el llamado de Dios. Amén. O sea, Dios no te va a llamar a algo, Dios no te va a poner en un lugar, Dios no te va a entregar algo sin darte las señales y los argumentos de que te va a respaldar. Me dice amén. Josué pudo ver la manera como Dios respaldó a Moisés. Amén. ¿Sabe? Y esas eran las señales y los argumentos que él necesitaba para seguir el legado de Moisés. Por eso Dios le dice a Josué: como estuve con Moisés, así voy a estar contigo. Amén. ¿Sabe? Dios le mostró la manera como respaldó a su líder. Así que Dios le estaba ratificando a través de una palabra que lo que hizo con Moisés lo iba a hacer con él. Amén. ¿Sabe? Cuando usted escucha una palabra como esta, usted tiene que saber que Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Me dice amén. Así que la misma gloria, la misma proeza, los mismos milagros, las mismas señales, la misma manera como Dios actuó y respaldó a los suyos en tiempos pasados, en temporadas pasadas, es la misma manera que Dios lo puede hacer en el contexto de este tiempo para nuestra vida. Me dice amén. Solamente dos aménes. Amén. ¿Sabe? Lo primero que yo veo y que fue la clave de Moisés fue su esfuerzo y su valentía. Amén. Si yo pregunto cuántos esforzados y valientes hay en este lugar, ¿cuántos? ¿No tiene fuerza para levantar la mano? ¿Cuántas esforzadas y valientes hay en este lugar? Amén. ¿Cuántas son madres aquí? ¿Sabes? Cuando tú trajiste a tus hijos aquí al mundo, a la tierra, tú tuviste que esforzarte. Amén. Por cada cosa que comenzaste a experimentar, a partir de ese día, tiene un esfuerzo. Amén. No solamente como mujer, no solamente como madre, no solamente como trabajadora. Tienes que hacer un esfuerzo adicional al que tenías en temporadas pasadas. Amén. Josué ya no iba a vivir bajo la sombra de Moisés. Josué ahora iba a liderar. Amén. Su esfuerzo no iba a ser el mismo que en episodios pasados. Amén. Cuando era el que servía a Moisés, su esfuerzo iba a ser mayor. Esa fue la clave del éxito, hermano. ¿Sabe? Yo siempre he repetido y lo voy a seguir confirmando: tu esfuerzo provocará que Dios traiga respuestas sobre tu vida. Amén. No esperes a esforzarte cuando Dios comience a respaldarte. No, Dios te va a respaldar a partir de tu esfuerzo y a partir de la valentía que tengas para enfrentar los desafíos que la vida coloca delante de ti. Amén. O sea, Dios no le dijo: Josué, te voy a respaldar en todo lo que emprendas. La primera palabra profética fue: esfuérzate y sé valiente. Porque sabía lo que él venía. Dios se anticipa a lo que viene, hermano. Amén.
Entonces usted tiene que saber, y no te interesa qué es lo que viene, aunque nos genere temor, aunque nos genere un poco de zozobra, ¿sabe? Las cosas difíciles que a veces Dios permite, pero Dios te da la clave para enfrentar. O sea que a Dios no le interesa que tú conozcas qué es lo que viene. A Dios lo que le interesa es que pongas en práctica sus principios. Amén. Y tienes que ser esforzado y valiente. Y se lo repite, solamente esfuérzate. Solamente. Eso es lo que necesitas, amén. Eso es lo único que yo requiero de ti. Que te esfuerces, amén. Cuando Dios se lo repite, le dice solamente eso. Yo no necesito que hagas algo adicional. Solamente esfuérzate. Y mira que te mando. ¿Ok? ¿Cuál es el primer requisito para ser un conquistador? Tenemos un llamado a ser obedientes. Mira que te mando, es lo primero que Dios le manda a decir a Josué. Mira que te mando, mira que te ordeno, amén. Mira que te comisiono, mira que estoy colocando una responsabilidad sobre tus hombros, amén. ¿Sabes? La vida cristiana depende de la obediencia que tú puedas tener hacia el Señor, amén. Dios le dijo a Moisés: mi siervo Moisés ha muerto. La palabra siervo en algunas traducciones tiene que ver con esclavitud. O sea, aquel que sirve como esclavo a un amo. Eso significa la palabra siervo. Amén. O sea, Moisés era una persona que obedecía 100% a Dios. Por eso lo llama mi siervo Moisés ha muerto. La clave del éxito, escúcheme bien, en la vida cristiana es la obediencia. Que Dios tiene misericordia, claro que sí. Que Dios te ama, claro que sí. Que Dios cada día te va a perdonar 7 veces, si te caes 8, Dios lo va a hacer, amén. Pero procura obedecer, escúcheme bien. Cuando Dios te haga un llamado a tu vida, la vida cristiana depende de la obediencia, amén. De Josué leemos: Josué hijo de Nun, servidor de Moisés, amén. Mira la secuencia. Moisés, dice Dios, mi siervo Moisés ha muerto. Pero mira lo que dice la Biblia: Josué hijo de Nun, servidor de Moisés. ¿Cuál es la clave? Es la misma palabra. En la relación de Moisés hacia Dios y en la relación de Josué, servidor de Moisés. Amén. ¿Cuál era la clave? La obediencia. ¿Por qué fue promovido Josué? Por ser una persona obediente. Me dice amén, iglesia. Se fueron los amenes. ¿Por qué fue exitoso? ¿Y por qué Dios lo escogió? ¿Y por qué Moisés le dijo: úngelo y prepáralo para el ministerio, que yo lo voy a engrandecer y lo voy a respaldar delante de todo el pueblo? ¿Sabes por qué? Porque era una persona obediente. Amén. Moisés estaba bajo la autoridad de Dios y Josué estaba bajo la autoridad de Moisés. Amén. Y hoy en día no respetamos la autoridad. Hoy en día no respetamos la cobertura. Hoy en día no respetamos a nuestro mentor. Hoy en día no respetan a la líder de jóvenes. Hoy en día no respetan a la líder de consolidación. Hoy en día no se respetan a los padres. La manera como los hijos opinan y se refieren a sus padres. ¿Por qué? Porque no hay un respeto sobre la cobertura, sobre el que gobierna, sobre aquel que Dios está respaldando en ese momento. Amén. Si hablamos de alguien que sabía en la Biblia respetar la cobertura espiritual y la autoridad ministerial, amén, y la autoridad que Dios había depositado sobre su líder, era Josué. Amén. Como cristianos, como líderes, como ministros, debemos obedecer siempre la autoridad que Dios ha puesto por encima de nosotros. Amén. Que Dios nos ayude a discernir, escúcheme bien, lo que es y lo que no es su voluntad. Amén. Porque a veces creemos que estamos haciendo las cosas bien, pero no respetamos a aquel que Dios ha puesto por encima de nosotros. Amén. Es muy fácil confundir nuestra voluntad, nuestros deseos, nuestros caprichos
los planes personales con la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que se levanten personas sujetas y obedientes a los principios de su palabra. Quiere ser escogido para... ¿Por qué fue Josué escogido para grandes cosas? Porque era una persona obediente. ¿Sabes? Dios no se va a fijar en una persona que sea talentosa pero desobediente. Dios prefiere una persona tartamuda, sin tantas cualidades y sin tantos dones, pero que sea su siervo. Me dice amén. Dios prefiere una persona sin experiencia, que antes de que Moisés lo ungiera, había aparecido y había sido nombrado 2 veces en la Biblia. Era anónimo, pero escúchame bien, escondido para el mundo, pero Dios lo tenía presente. Amén. ¿Sabes por qué? Porque respetaba y porque obedecía los principios de autoridad. ¿Quieres que Dios te use? ¿Quieres que Dios te abra puertas? ¿Y quieres que Dios te lleve a conquistar? Sé una persona obediente. Lo segundo que veo es que él tenía un llamado a esforzarse. Amén. Estamos llamados a esforzarnos. Amén. Ayúdame con el piano, porfa. O ponme algo ahí que me anime. Un llamado a esforzarse. Él le dijo a Josué: mira que te mando que te esfuerces. Amén. ¿Qué es esforzar? ¿Qué es esforzar? Es luchar. Amén. ¿Qué es esforzar? Mucho más allá de las fuerzas tuyas. Es esforzarse, ¿cierto? Es permanecer, es perseverar. Es tocar las puertas 2 veces. Amén. Así te la cierren, así te la tiren. Amén. Es seguir creyendo en Dios a pesar de las luchas y de las batallas. Eso es esforzarse, me dice amén. Esforzarse es ver las murallas del tamaño que era, lo imposible que era, amén, de la fama que tenía, que nadie podía entrar y nadie podía salir, amén. Es seguir creyendo en Dios, amén. A pesar de que Dios lo puso a dar vueltas sin sentido, sin una respuesta, sin una palabra, sin ver caer una sola piedra, y seguir perseverando y creyendo que en algún momento la respuesta iba a llegar. Amén. Un llamado a esforzarse por la respuesta, por los milagros. Amén. No se trata de darse por vencido y decir no voy a ir más a la iglesia porque no veo que las cosas cambian. No, es seguir adelante. ¿Sabes? Y no pasó este miércoles. Y de pronto no pasa el otro miércoles. Y de pronto no llega el domingo. Pero yo voy a estar en la presencia de Jehová. Vive Jehová en cuya presencia estoy. Que aquí me vas a tener cada día, Señor, que tú prediques tu palabra. Cada día que tu gloria se manifieste. Aunque no vea el milagro, aunque no vea la puerta, aunque no vea la sanidad, puedes contar que una silla, ahí voy a estar. Yo la voy a llenar. Amén. Esforzarse. ¿Sabes? Quieres ser un conquistador y quieres que Dios te respalde y te abra puertas. Quieres que la gracia y el favor de Dios estén sobre ti. Tienes que exigirte, hermano. Tienes que exigirte. Ya, y tal vez Dios no lo provoque. Y tal vez Dios no lo haga. Fueron 13 vueltas que tuvo que dar Israel. Y las 13 vueltas no representan un círculo, representan esfuerzo. Representan 7 años esperando una sanidad tal vez. Representan tal vez 7 años esperando un buen trabajo. 7 años esperando que tu hogar y tu matrimonio sea reparado, restaurado. Representa 7 años tal vez de escasez, de dificultades, de dolor, de sufrimiento. Pero Josué era obediente. Y él solamente tenía una palabra. Solamente te pido, Josué, que te esfuerces y que seas valiente. Dios sabía que no necesitaba nada más. No necesitaba un sueño viendo caer a Jericó, no. No necesitaba una visión viendo caer a los cananitas de allá arriba de Jericó. No necesitaba eso. Solamente esfuérzate.
Necesitarás las fuerzas del búfalo, del león de la tribu de Judá. Necesitarás la visión del águila para entender los propósitos divinos. La mansedumbre que tenía Moisés, la paciencia que manejaba Josué para entender el final épico de ese proceso. Una tercera cosa es el llamado a ser valientes. Estamos llamados a esforzarnos, pero también a ser valientes. Que Dios no te tenga que empujar para esforzarte, para ser valiente. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Que seas valiente. Un llamado a ser valiente. ¿Sabe? Los cobardes no son aptos dentro del ejército de Dios. Porque la Biblia dice que nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición. Amén. ¿Me dice amén? Amén. Tú sabes que una de las palabras en las cuales Dios me habló hace mucho tiempo, específicamente, y yo sé que usted tal vez la ha leído, pero no se ha detenido, es cuando David libra la batalla con Goliat. Todos conocemos que David le voló la cabeza con una piedra, lo derrumbó. Pero tú sabes que hay un detalle en esa batalla, y es que antes de que Goliat avanzara, dice que David se anticipó al gigante. David avanzó primero que el gigante. Amén. ¿Sabes de qué me habla eso? De ser valiente. No tenerle miedo a lo que está al frente. Amén. Es saber quién va delante de ti. ¿Sí me entiendes? Porque tú sabes que no vas solo. Él sabía quién estaba cubriéndolo y guardándolo. Él tenía una palabra. Me dice amén. Eso es ser valiente. ¿Sabes? Ser valiente no solamente es enfrentar las circunstancias que tienes al frente. Ser valiente también es caminar, aunque no entiendas para dónde vas. Eso es ser valiente. Valentía no solamente es enfrentar algo, sino también cuando no entiendes nada de lo que Dios está tratando de hacer, pero tú sigues adelante. Amén. Tú no entiendes, pero yo voy para adelante. Amén. Yo no entiendo, Señor, por qué el tiempo, Señor, en donde las cosas no me salen, en donde no encuentro nada, en donde no hay oportunidades, en donde no hay sanidad, en donde no hay milagro, en donde veo el testimonio de otros, en donde veo la respuesta aún de aquellos que son impíos, de aquellos que ni siquiera oran, de aquellos que están en pecado, de aquellos que tal vez no dedican el tiempo, Señor, que yo te dedico a ti. En aquellos que no sirven, yo veo más respuestas que en mi vida. ¿Sabes? Cuando tú pasas por encima de todas esas barreras y de todas esas cosas, tú eres una persona no solamente esforzada, eres una persona valiente. ¿Sabes? Sin enfrentar un gigante, estás pasando por encima de una cantidad de dificultades que han querido detener tu avance, tu crecimiento, que han querido que te desvíe, que te distraiga del propósito que Dios tiene con tu vida. ¿Sabes? Eso es ser valiente. Ser valiente es cuando tus limitaciones no te impiden seguir avanzando. Es que no tengo dinero. Claro, yo tampoco tengo. Y me angustio, pastor. Yo también me angustio. No eres tú sola. Amén. ¿Sabe? Pero cuando Dios lo hace, se me cae la cara de vergüenza con Él. ¿Por qué? Porque me faltó seguir creyendo. Amén. Porque de todas maneras Dios va a pasar por encima de nuestra falta de fe en ese momento, de nuestras dudas, y va a provocar la respuesta. Quieras o no quieras, Dios lo va a hacer. Amén.
Dios no va a dejar de ser proveedor porque tú no le creas. Esa es su naturaleza. Él es proveedor por naturaleza. Jehová Jireh hasta tiene un nombre. Él es tu defensa. Así tú creas que la batalla te va a opacar y te va a terminar llevando a un fracaso contundente. ¿Sabes? Yo conozco un Dios que no ha perdido una sola batalla todavía. Amén. Y a pesar de que tú veas a tu Goliat demasiado grande, a pesar de que tú veas lo imposible demasiado difícil de resolver, tu problema demasiado complicado para que Dios lo resuelva uno a uno. ¿Sabes? Dios es especialista. Amén. Solamente tienes que confiar en que Él lo hará. Eso es ser valiente. Un llamado a no desmayar. Dile a la persona que está a tu lado: no desmayes. No es tiempo de desmayar. Mire el que está allá atrás y dígale: no es tiempo de desmayar. Alguien que tenga cara de desmayo, dígale: no es tiempo de desmayar. En el mismo Josué, capítulo 1, verso 9, Dios le mandó a decir: esfuérzate y sé valiente. Mira que te mando, y no desmayes. Amén. Hay gente que tal vez llegó con ganas de desmayar, de tirar la toalla. ¿Cierto? Tirar la toalla y tirarse encima de la toalla. Hay gente que ya tiene que comprar gotas para que le salgan lágrimas porque ya ha botado tantas que o sea, ya no tienen lagrimales. Amén. ¿Sabe? Vas a ser tentado a dejarlo todo. ¿Tú crees que era fácil para él? Esto es fácil predicarle en 40 minutos, pero métete en la película. Porque si Josué estuviese vivo y sentado en una silla de ruedas, el hombre más sabio de la tierra en ese momento, el más manso, tú vas y le preguntas: Moisés, ven acá, tengo este problema, ora por mí, aconséjame qué hago. Pero el hombre se había muerto. El Josué estaba solo y lo que estaba haciendo lo tenía que enfrentar solo. Amén. Y fuera, Dios lo llena de requisitos y le dice: esfuérzate, sé valiente y no desmayes. Cuando uno quiere desmayar, Dios siempre te manda a hacer totalmente lo contrario, hermano. Amén. Tú has entendido que Dios siempre va en contravía de lo que uno quiere, de lo que uno siente o de lo que uno piensa. O sea, ¿quién es el terco, Dios o nosotros? Nosotros. ¿Por qué? Porque Dios no se equivoca. Tú no puedes ver la jornada de mañana, del pasado y del mes que sigue, pero Dios sí. Amén. Dios sí. Cuando Dios llamó a Abraham, sabía que de ahí, de sus lomos, iba a salir una gran nación. Pero Abraham dijo: Señor, pero si yo no puedo, y Sara menos. Pero Dios sabía que sí se iba a dar. Amén. Dios los puso a marchar. Ellos tal vez estaban desorientados acerca de lo que Dios quería hacer y la forma de hacerlo, como lo quería hacer. Pero Dios sabía lo que hacía. Amén. Dios sabía por qué lo hacía. Amén. Entonces, ¿por qué Dios le manda a decir que no desmayes? Porque la manera como Dios hace las cosas y las formas que Dios utiliza dan ganas de tirar la toalla, dan ganas de desmayar, dan ganas de no seguir adelante, dan ganas de no seguir creyendo, a pesar que lo ames, a pesar de que sepas que Él murió en la cruz por ti, a pesar de que sepas que Él derramó su sangre por tu vida, a pesar de que sabes que Él es tu sanador, tu proveedor, el que sustenta tu camino, quieres desmayar. Amén. Pero ¿cuál es el llamado que Dios, y es contundente para esta noche, para tu vida, para tu casa, para tu familia, para tu liderazgo, para tu ministerio? No desmayes. Amén. El diablo va a practicar tiro al blanco contigo. Amén. Y va a decir: María Elena, prepárate, te voy a enviar un desánimo, te voy a enviar una depresión, te voy a enviar unas ganas de tirar la toalla.
el enemigo va a practicar contigo. Amén. A ver si tú eres capaz de abandonar lo que Dios te ha llamado a hacer. Amén. Así que no dejes de conquistar lo que estás tratando de conquistar. Amén. No dejes de perseverar por lo que estás tratando de lograr. Amén. Hay gente que tal vez llegó con el ánimo, tal vez caído. La palabra es: no desmayes. Amén. Porque tal vez el día de mañana o pasado hay una respuesta que viene de camino. Amén. Un llamado a seguir confiando. Él cerró esta palabra, Josué capítulo 1, verso 9. Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que tú vayas. Amén. ¿Sabes cuál es el llamado? A descansar en sus promesas. Él le dio unos requisitos y concluyó su sermón y su palabra diciéndole: Jehová tu Dios, no es el Dios de otro, es tu Dios. Amén. No es el Dios del pastor Benjamín. Yo no estoy predicando a mi Dios, yo te estoy predicando el Dios de cada uno de nosotros. Amén. Eso habla de un Dios personal que se ocupa de tus necesidades, de tus cargas, de tus batallas, de tus luchas. Amén. Yo no te estoy hablando del mío, te estoy hablando del tuyo. Amén. Quiero que uses, amén, esa manera personal de referirte al Dios que te ha llamado, que te ha escogido para cosas grandes. Estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Sabes? Si hay algo que, aunque lo experimentes, no es verdad, Dios no te va a dejar solo. Dios no te va a dejar solo. Habrán días oscuros, pero también habrán días en donde amanecerá para ti. Amén. Amén. ¿Lo puedes recibir, iglesia? Apóyate en el brazo divino de Dios y verás su gloria. Amén. Venga lo que venga, sigue confiando en ese Dios. Amén. No dejes que nada ni nadie te haga olvidar las promesas y la ruta que ya Dios trazó para tu milagro. Amén. Así no la entiendas y no la comprendas, hoy estamos llamados a obedecer. Estamos llamados a esforzarnos. Estamos llamados a ser valientes. Me dice amén. Estamos llamados a no desmayar. Quiero que sepas que a donde quiera que vaya, Dios, Jehová tu Dios, estará contigo. Me dice amén si lo puedes recibir. Vamos, colócate en pie. Quiero que te lleves esta palabra en tu corazón. Grábala ahí en tu corazón y no permitas que nada te la robe. Josué capítulo 1, verso 9. En Él están tus fuerzas. En Él está el valor que necesitas. En Él está, escúcheme, el que no vayas a caerte y vayas a fracasar. En Él está que te puedas levantar. Amén. ¿Sabes? Una palabra de confianza para que entendamos que a donde vayas, al escenario que estés, al escenario de la enfermedad, al escenario de la escasez, a donde te lleve en este momento el enemigo, la vida, las malas decisiones, ahí Dios va a estar contigo. Amén. Dios no solamente es el Dios de la tierra prometida, Dios también transitó con su pueblo a través de un gran desierto. Dios también estuvo en la barca en los momentos de tempestad. Dios también estuvo con cada una de las personas que padecieron y pasaron necesidades. Dios apareció para traer respuesta a sus vidas. Amén. Dios sanó y Dios levantó a mucha gente cautiva. ¿Sabes? Dios siempre va a estar para ti. Dios siempre va a estar para nosotros. Amén. ¿Sabes? Eso significa esa palabra. Donde quiera que vaya, Jehová tu Dios estará contigo. Para Israel, ¿cuál era la conquista de Jericó? Para ti, tú sabes qué necesitas. Tú sabes cuál es el milagro que estás en este momento esperando de parte de Dios. Tú sabes cuál es la puerta que está tocando en este momento. Tú sabes cuál es la necesidad. Y ahí,
¿Sabes? Donde está tu necesidad, donde está tu enfermedad, donde está el vacío que hay en tu corazón, en donde necesitas una respuesta y un milagro, ahí el Señor te va a acompañar y hará conforme, escúchame bien, conforme a como Él tenga que hacer, con tal de bendecir a uno de sus hijos. Así que en esta noche creemos por respuestas, creemos por milagros, creemos por sanidad. Creemos que en esta noche se rompe todo yugo y toda cadena. Amén. Toda persona cansada, agotada, sin fuerza, Señor, levántala en esta noche, Padre. Rompemos todo yugo de iniquidad. Rompemos todo yugo que el enemigo ha colocado sobre tu vida. Toda desesperanza, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Toda tristeza, toda angustia que hay en tu corazón, hoy la reprendemos y la declaramos sin poder y sin autoridad sobre tu vida. En el poderoso nombre de Jesús se desata y se rompe toda cadena de iniquidad, de tristeza, de depresión, de desánimo que hay sobre tu vida. En el nombre poderoso de Jesús todo yugo se rompe y retrocede en el nombre que es sobre todo nombre. En esta noche declaramos sanidad, Señor, sobre todo tipo de enfermedad que hay sobre los cuerpos. Dios, por el poder de tu palabra, reprendemos en esta hora, reprendemos en esta hora, reprendemos en esta hora toda enfermedad en el nombre que es sobre todo nombre. Padre, hazla retroceder, visita los cuerpos, visita las personas, Padre, Señor, y quita toda iniquidad y toda obra de las tinieblas sobre el propósito de cada vida en este lugar. En el nombre poderoso de Jesús lo creemos y declaramos amén y amén. Vamos a hacerla fuerte. Esperamos este domingo, Día de las Madres. Vamos